y estamos contentos al oír los milagros, al oír las respuestas. Nuestro corazón se ensancha y se anima para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Yo sé que hay peticiones que están allí en tu corazón, quizá con un familiar, con un amigo, con una situación financiera, pero creemos en las bondades de Dios, creemos en el amor de Dios sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Quiero invitarte esta noche a que hagamos juntos, mejor dicho, me acompañes a nuestras declaraciones. Lo que nosotros declaramos lo vivimos. Creí, por lo cual hablé, dice la Escritura. Y hoy decimos que hoy aceptamos todo lo que está en nuestra Biblia. Hoy tampoco limitaremos lo que está escrito en nuestra Biblia. Y con nuestro corazón abierto recibimos todo lo que Jesús tiene para nosotros, para nuestra vida y para nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo estoy seguro que Dios quiere sorprender tu vida. Estoy convencido que Él quiere sorprender mi vida cada mañana. Estoy seguro que Él quiere bendecir esta iglesia y sorprendernos con cosas aún mayores de las que hemos vivido. Sé que Dios ha bendecido tu vida, pero Dios no tiene límites. Dios es ilimitado. Y estoy seguro, estoy convencido, tengo esa certeza en mi espíritu de que Él quiere hacer cosas aún mayores en nosotros. Él quiere hacer cosas extraordinarias, milagros creativos, respuestas puntuales. Él quiere hacer lo que el ojo no ha visto ni el oído ha escuchado y no ha subido a corazón de hombre alguno. Ese es el deseo de Dios. Y creo que es el deseo tuyo, ser abundado, prosperado, ensanchado el territorio y ser bendecido aún más de lo que ya eres. Ese es el deseo del Padre para ti, ese es el deseo de Jesús. Y sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar a conquistarlo en el nombre de Jesús. Quiero que abras tu Biblia, o si no, ahí en pantalla aparecerán los versículos del capítulo número 8 del Evangelio de San Lucas. Versos 19 al 21. Son tres versículos que estaremos leyendo. Dice la Escritura: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó a Jesús diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Yo quisiera que esta noche tú repitieras conmigo esta parte, lo que dijo Jesús. Son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esa es la familia de Jesús. Y no es que Jesús estuviera demeritando o denigrando a su familia, sino que había una enseñanza muy poderosa para nosotros en este tiempo, para sus discípulos y para nosotros en este tiempo. Hay una evidencia de que somos esos hijos de Dios. Hay una característica, no solo cargar una Biblia bajo el brazo, no solo de cargar una calcomanía en el auto, no solo cargar quizá un crucifijo, no sé, algo que te identifique, va mucho más allá que eso. Pastor, entonces no debo ponerle calcomanías, pónselas con todo. Claro que sí, no hay problema, no hay ningún problema. ¿Debo cargar la Biblia? Pues puedes cargar la Biblia, no es ningún problema. Pero hay una característica que Jesús dijo: esta es mi verdadera familia. Esta es mi familia, el que oye la palabra y la hace. Y el evangelista Mateo dice en el verso 50, mire lo que dijo, las mismas palabras, lo que Jesús, el mismo pasaje, pero mire lo que el evangelista Mateo describe. En el verso 50 del capítulo 12 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. Hacer la voluntad. Cuando hacemos la voluntad de Dios, evidenciamos mucho más allá de la calcomanía, mucho más allá de tantas cosas que pueden
querernos identificar, eso nos identifica como los hijos de Dios. Eso nos identifica como los hermanos de Jesús, como la familia de Jesús. La familia de Jesús no había creído en Él, pero ahora sí habían creído. En algún momento le dijeron estaba desvariando, pero ahora habían creído y la multitud no lo dejaba llegar. Pero Jesús dice, Jesús siempre amó a su familia, siempre. Jesús amó, nunca, siempre honró a su familia. Pero aquí hay una grande enseñanza para nosotros. Hay una marca en la vida del cristiano. Hay una marca en la vida del cristiano. La persona que hace la voluntad del Padre. Aquella persona que hace lo que el Padre ha deseado que haga. Por eso es que Jesús habló de estas dos palabras: oír y hacer. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que no basta solamente con escuchar la palabra de Dios, sino que es necesario hacer lo que Él dice. Por eso, cuánta lucha tuvo Jesús con el sistema religioso de aquel tiempo, porque sabían lo que tenían que hacer y nunca lo hicieron. Creo que cuando sabemos lo que tenemos que hacer y nunca lo hacemos, es como aquel ejército que salía todos los días a la batalla, el ejército de Saúl. Dice que salía todos los días a ponerse al frente de la batalla. Y salía Goliat del otro lado a enfrentarlos, y un solo hombre atemorizaba y amedrentaba a todo un ejército que sabían lo que tenían que hacer, pero nunca actuaron. Cuando no actuamos, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, primero caemos en el sistema religioso fariseico. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero nunca lo hacían. Jesús les decía, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque no lo hacían. Aquel ejército igual no lo hizo. No basta únicamente con escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces he contado esta historia? Estaba ministrando en una reunión, y al final de la reunión se acerca una persona y me dice: mire, pastor, me dijo, usted es la 17ª persona que me confirma lo que tengo que hacer. Imagínense esperar 17 confirmaciones para saber lo que tenemos que hacer, para hacer la voluntad del Padre. Y realmente tenía un proyecto muy hermoso, era un proyecto maravilloso. Pero estoy seguro que si él se hubiera lanzado desde la primera vez que el Señor le habló, ya lo hubiera hasta culminado. No tenía que esperar la siguiente. Nuestro espíritu sabe. Nuestro espíritu está pegado con el del Señor. Nuestro espíritu y el Espíritu Santo son uno. Sabemos cuando Dios nos está hablando. Por eso no basta solamente con escuchar la palabra, sino que la palabra que recibamos tenemos que ir y activar en ella. Algunas veces, la mayoría diría yo, cuando Dios da una instrucción, es totalmente, va en contra de nuestro razonamiento. Porque las instrucciones espirituales no se pueden entender con la mente natural, se tienen que entender con el Espíritu. Y el Espíritu que nosotros hemos recibido es el Espíritu de Dios. Tenemos que entenderlo con el Espíritu. Y hay tantos ejemplos, pero hay uno que a mí me impresiona. Cuando obedecemos la palabra de Dios, tendremos victoria. Quiero que pongas ahí en el chat esta noche: cuando obedecemos la palabra de Dios, tendremos victoria. Especialmente cuando son aquellas instrucciones que no sabemos, no entendemos por qué las tenemos, pero sabemos que vienen de Dios. Que no tenemos que esperar 17 hombres o mujeres de Dios que nos vengan a confirmar, sino que sabemos cuando Dios nos dice: ora por esta persona, cuando Dios nos dice: bendice a esta persona, cuando Dios nos dice: detente, cuando Dios te dice a orar, cuando Dios te dice, tú sabes cuando estás oyendo la voz de Dios. Quizás por la palabra, quizás por la palabra profética, por la palabra predicada, por los sueños, las visiones. Hace unas noches tuve un sueño y miré a un amigo pastor
y sabía que algo, oré por él, lo bendije en mi interior, ahí en mi cuarto de oración. Ahí oré por él, lo bendije. Y a las horas me estaba escribiendo que había salido positivo del contagio. Pero sé que esa oración empezó a hacer algo, porque Dios me lo mostró en sueños. Obviamente ya cuando Dios le habla a uno en sueños es preocupante, porque dice la Biblia que a los ancianos le dará sueños. Pero no importa que sean sueños, pero que sea la voz del Espíritu que nos diga qué hacer. Oigan esto, por favor. Dice Marcos 11, verso 1 al 7. Oiga esta instrucción de parte del Señor. Y quiero que usted y yo pensemos, tú y yo pensemos por un momento, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción a esto? Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Verso 4. Un punto importantísimo para que lo veas, por favor. Oyeron y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Fueron, lo hallaron y lo desataron. Y uno de ellos que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. ¿Cuál era la instrucción del Señor? ¿Cuál era esa instrucción? Una instrucción que bota todo razonamiento humano. Le dice a dos de sus discípulos: vayan, van a encontrar en aquel lugar, van a encontrar a un pollino, a un asno, ahí va, a un asna, va a estar amarrada, desátenla y la traen. Si alguien les pregunta, díganle que el Señor la necesita. Pensemos qué hubiéramos hecho nosotros en aquel momento. Aquellos dos discípulos se convirtieron para Jesús parte de su familia, porque no solo oyeron la voz de Dios, sino que hicieron la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Jesús entrara, porque estaba profetizado, entrara sobre un pollino, entrara sobre un burrito, sobre una asnita. Esa era la voluntad del Padre. Y aquellos dos se ganaron el corazón de Jesús. Yo estoy seguro que hay muchas cosas que nos están esperando, muchas bendiciones que nos están esperando, que no solo lo que tenemos que hacer es ganarnos el corazón de Jesús, atendiendo su voz y haciendo lo que tenemos que hacer. Quizá no te va a pedir a ti: ve al Empire State ahí en Nueva York y vas a encontrar una oficina. Quizá no te va a decir algo tan difícil. Quizá lo que te está diciendo: ve y compártele el evangelio a alguien. Ve y compártele, ora por alguien. Ve y dile que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quizás es lo único que está diciendo. A esta casa Dios nos dijo que debemos ir por 276 personas. Oímos la palabra. Ahora, ¿cuánto hemos hecho eso? Escuchamos la palabra. Y pues, como lo dije al principio, son instrucciones completamente fuera de nuestro razonamiento. Hemos orado por las personas, los que tú has traído aquí al altar. Ahora te toca ir. Ahora nos toca ir. Nos toca obedecer para evidenciarle y ganarnos el corazón de Jesús. Y decirle: Jesús, no solo somos de tu familia, porque no solo escuchamos, sino que también obedecemos y actuamos. La obediencia es uno de los temas más difíciles para el ser humano. Y para el cristiano muchas veces nos cuesta obedecer. Nos emocionamos con la palabra, nos alegramos con la palabra, pero la parte como cuando aquellos dos discípulos dice: fueron, hicieron, bendijeron, sembraron,
ayudaron, levantaron, oraron. La parte del verbo falta muchas veces en nuestra vida y denota desobediencia. Hace algunos años asistí a un congreso en una iglesia, en una mega iglesia, y no estaba lleno, había bastante lugar por hablar positivo, había mucho lugar todavía. Y pasó uno de los pastores, no era el conferencista, era el que iba a presentar al conferencista, y todos estábamos sentados en nuestro lugar cómodamente. Y aquel pastor dijo: les voy a pedir por favor que se corran 5 sillas a su izquierda, dijo, o 3 sillas a su izquierda. Y todos nos quedamos con: ¿por qué necesitamos corrernos 5 sillas a la izquierda o 3 sillas a la izquierda si aquí estamos cómodos? Pero de repente nos paramos todos y caminamos las 5 sillas y nos sentamos. Y el pastor dijo: muchas gracias, hermanos, muchas gracias por su obediencia. Y realmente no había ninguna razón específica por las cuales se tenían que mover, sino que es un ejemplo de lo que Dios, así es Dios con nosotros, cuando nos dice algo y a nuestro parecer es ridículo, pero cuando lo hacemos agradamos el corazón de Dios. Cuando obedecemos. Y luego dijo: regrese a la silla si usted quiere donde estaba. No había nada en particular, dijo, sino que era Dios poniendo puso en mi corazón que les invitara a que se movieran como una señal de obediencia. Así como cuando Dios habla hay que moverse, como aquellos fueron. Yo quiero dejarte en tu corazón: ¿por qué debo obedecer al Señor? ¿Por qué no solo debo escuchar, sino que tengo que hacer? Primero, porque la obediencia a las instrucciones del Señor siempre nos traerán recompensa. Diga conmigo ahí: recompensa. Escribe conmigo ahí en el chat: recompensa. La obediencia a la voz de Dios, a las instrucciones del Señor, siempre nos traerán recompensa. Jesús era el día de la Pascua ya, y le dice: ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Le dice a otros discípulos, les dice: vayan a tal lugar, van a encontrar un hombre que va con un cántaro. ¿Se puede imaginar usted? Para comenzar, el hombre regularmente no cargaba el cántaro. Y encuentran a aquel hombre y lo lleva hasta el lugar donde tenía que estar, al que hoy conocemos como el aposento alto o el cenáculo. Y llegaron con aquel hombre. Dice: el Señor quiere que aquí que celebremos la Pascua. No le había mandado un mensajito de texto el Señor a aquel hombre, pero en su corazón Él ya había dado la orden en el cielo y había llegado al corazón, y estaba esperando únicamente la obediencia de Dios, la atención a la palabra de aquellos discípulos que llegaron y prepararon aquel lugar para celebrar la Pascua. ¿Y cuál fue la recompensa? El Señor les dio una grande recompensa. Le recompensó celebrando la Pascua, celebrando la bendición de poder compartir el pan, lo que hoy conocemos como la última cena. El Señor lo recompensó grandemente. Cada vez que atendemos la voz del Señor, cada vez que oímos la voz del Señor y actuamos en lo que Dios nos dice, habrá una recompensa. Amada iglesia del avivamiento, ¿cuántas instrucciones nos ha dado el Señor en este último mes? Sencillamente actuemos en lo que Él nos ha dicho, porque hay una recompensa que nos está esperando. Hay una recompensa que nos está esperando. Dios no es un Dios injusto. El Padre no es un Dios injusto. Él es un Dios justo. Él recompensa a sus hijos cuando atendemos su voz y actuamos inmediatamente. Siento en mi espíritu muy fuerte, me impactó esos versículos. Mi madre, mis hermanos son aquellos que oyen y que hacen. No sé cuántas veces había leído, y una de estas mañanas que lo leímos en el tiempo con Dios, tocó mi corazón.
Y primero tocó mi corazón, como cuando hacemos el tiempo con Dios, primero es para adentro. ¿En qué yo no he obedecido? Porque quiero ser parte de la familia del Señor, evidenciar que realmente soy parte de la familia. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, a la voz del Señor, cuando obedecemos la instrucción del Señor, es una evidencia no solo de que somos parte de esa familia, sino que es una evidencia de que nuestra vida está siendo transformada. Porque cuando no queremos obedecer, somos de testa dura, somos de cabeza dura. Cuando se nos dice y se nos dice, quizá no sé cuántas personas aquel día no se movieron, no me di cuenta. Aquel día en aquel congreso, no sé cuántos no se movieron, quizá más de algunos se debe haber quedado, yo porque me voy a mover. Y así somos muchas veces. Dicen las señales de tránsito, no mirar a la izquierda, y usted ve que aquellas personas causan un gran congestionamiento del tránsito porque giran a la izquierda, donde no tienen que girar. Y así nos pasa con la palabra de Dios. Y cuando nos cuesta obedecer, para mí es una señal de que esa vida no está siendo transformada por el poder del Espíritu, por el poder de la palabra y por el amor del Padre. Esa vida no se deja transformar por Él, porque Él quiere transformar nuestra vida. Cuando encuentro personas que inmediatamente obedecen, no preguntan, solamente dicen, si les dice uno, muévanse a la izquierda, por favor, 3 sillas, y solamente se mueven, no les importa por qué. Vayan por el pollino, vayan a buscar el lugar, el aposento donde vamos a cenar. Solamente se mueven, no están cuestionando. Pero uno de los mayores problemas es nuestra testa dura, testarudos. Cuando nuestro corazón no está siendo transformado por la palabra de Dios y el amor de Dios y la gracia de Dios. La persona que obedece, yo veo las personas, los que obedecen y los que no obedecen. Oro por los que no obedecen, pero también oro por los que obedecen. Y solo oro para que sigan siendo transformados los que obedecen y que sean transformados los que no obedecen. Es una evidencia, hermanos. No se necesita decir, no se necesita cargar un sticker, un botón diciendo yo soy obediente. Es una evidencia de que somos de la familia de Dios. Y encuentro esto y estoy desafiado tremendamente. Estoy desafiado a actuar, no solo oír, sino hacer, porque es más fácil oír la voz de Dios que hacerla. Actuar, porque va a luchar contra nuestra carne. El actuar, acordémonos que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Cuando Él me dice, ven al secreto, yo oigo su voz. Y quizás la chamarra está muy calientita y rico, pero yo he oído la voz de Dios que tengo que hacerlo, no por obligación, sino por amor, porque sé que Él algo quiere hacer conmigo esa mañana. Y allá voy. A veces voy medio dormitado, pero allá voy. Y después ya me despierto, después ya oyendo a Dios o rindiéndome a Dios. Pero entendí que ahí había. Mi carne va a decir siempre, no lo hago. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a ir a desatar aquello yo? Dios nos ha dicho que este año, en que este año primero es un año de despegue. Y la visión de esta casa, estamos apuntándole a 10 años. La visión de esta casa es que un día podamos tener una iglesia Jehová Sama en cada departamento de la nación. Esa es la instrucción. Ahora nos toca hacerlo, pero tenemos instrucciones claras. Obedezcámoslas. Vamos por esos 276. Vamos a la oración de las 6 de la tarde. Vamos a lo que el Espíritu Santo nos esté invitando. Ora por los enfermos. Y la obediencia para mí
Es únicamente el deseo de un corazón que quiere hacer la voluntad del Padre. No es porque tenga algo impositivo por algún hombre, pero cuando Dios usa un hombre para darte una instrucción, cuando la gente obedece, es la evidencia de un corazón que su único deseo es hacer la voluntad del Padre. Que el Padre nos ayude, que el Hijo nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a tener esa humildad y esa sencillez en nuestro corazón para atender la voz de Dios, las instrucciones. A veces parecen ridículas, pero he entendido que el que es fiel en lo poco puede ser puesto en lo mucho. Si obedecemos en lo poco, Dios nos va a poner más arriba, nos va a dar otra responsabilidad. Si obedecemos, a aquellos mismos discípulos les dijo el Señor: vayan sin alforja, sin bolsa. Y aquellos no se guardaron la tarjeta de crédito ahí por aquello de las dudas, no, se fueron sin nada. Y Él les pregunta después: cuando se fueron, cuando los envié sin bolsa, sin alforja, sin nada, ¿qué les faltó? Nada. No les faltó nada, porque obedecieron a la voz de Dios. No te va a faltar nada cada vez que obedeces la voz de Dios. Es más, Dios te va a sorprender cada vez que obedecemos la voz de Dios. El domingo Dios nos dijo: pongámoslo a Él primero. A mí me impresiona, y siempre les he dicho, Iglesia del Avivamiento, me impresiona la cadena de tiendas de comida rápida Chick-fil-A en los Estados Unidos. Los dueños son cristianos y ellos tomaron la decisión. Seguramente alguien de los fundadores oyó la voz de Dios que les dijo: trabajen de lunes a sábado. La mayoría o sus empleados son creyentes. Y oyeron la voz de Dios que les dijo: el domingo está cerrado. Eso es a nuestra razón. ¿Cómo va a ser si el domingo es el mejor día? Pero ellos atendieron la voz de Dios y cerraron los domingos. Pusieron a Dios primero. Mis hermanos, y esa empresa que es a nivel de los Estados Unidos, da donaciones para las universidades, para los hospitales, da donaciones, aún se da el lujo de ser patrocinador de un supertazón colegial que cuesta millones de dólares. Alguien oyó la voz de Dios y entendió que Él tenía que ser primero, y cierran los domingos. Usted puede ir a tocar el domingo y nadie le va a abrir porque no hay nadie. Aún allá se hacen las bromas: te voy a invitar hoy a almorzar. ¿Y dónde vamos a ir? Vamos a ir a Chick-fil-A en día domingo. Está cerrado. Alguien oyó la voz de Dios. He visto hombres y mujeres pasar por acá que durante una prédica oyeron que había que abrir un negocio y empezaron con nada. Pero por cuanto atendieron la voz de Dios e hicieron algo, el Señor los bendijo y los prosperó. ¿Qué te ha dicho el Señor últimamente? Esa es la pregunta. Iglesia del Avivamiento, ¿qué te ha dicho el Señor? Yo sé lo que Él me ha hablado para esta casa y para esta misión, y yo estoy actuando en lo que Él me ha dicho. Y quiero actuar, quiero hacer su voluntad, no la mía. Y por momentos soy tentado a salirme de lo que Él quiere que haga, pero no. Estoy enfocado en la misión, enfocado en la palabra, enfocado en la dirección que me ha dado. Pero no solo quiero oír y decir: Dios me habló, sino que quiero hacer lo que Él quiere que haga.
porque sé que lo que Él quiere que haga, nuestro Padre va a ser glorificado, Jesús va a ser glorificado, el Espíritu Santo va a ser glorificado y su reino va a ser extendido. Y le mostraremos a muchos el amor y la bondad de Dios. Esta noche siento en mi espíritu muy fuerte la necesidad de despojarnos de todo aquello que nos impide hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que esta noche en nuestra mente, en nuestro corazón, se alinee a la voz de Dios, a lo que Dios quiere hacer. Levanta tus manos al cielo. Su presencia, su amor y su bondad es real. Su palabra es verdadera. Oír y hacer. Padre, hemos escuchado tu voz tantas veces. Ha sido instrucciones claras. Han sido instrucciones porque tú no hablas a medias, tú siempre dices tal como son las cosas. Así como le dijiste a aquellos discípulos, les diste las instrucciones dónde tenían que ir. Cuando subieron aquellos a la barca, les dijiste, vamos a ir al otro lado. Iban a Gadara. Tú siempre nos das las instrucciones claras. Y estoy seguro, Padre, que muchos de los que estamos aquí conectados, no muchos, no todos, a todos nos has hablado claramente. A los pastores de la misión Jehová Sama, en el retiro de inicio de año, Dios nos habló. Al liderazgo de esta casa, en el retiro de principio de año, Dios nos habló. A los que participaron en el seminario Tiempo con Dios, Dios nos habló. Ahora hagamos lo que Él nos dice y despojémonos esta noche de toda incredulidad, de toda soberbia quizá, de toda testarudez. En el reino no es como tú dices, es como Él quiere. En el reino de Dios es tan diferente. Y cuando hay un corazón transformado, solo dice amén, sí Señor, ahí voy. Cuando hay un corazón que evidencia que lo único que quiere hacer es la voluntad del Padre, solo dice, heme aquí, envíame a mí. Déjame ser ese canal de bendición que tú quieres que yo sea. Cada vez que el Padre me pide que bendiga a alguien económicamente es porque sé que lo único que Él quiere es que yo sea un canal de bendición. Y hoy mismo le pedí al Señor, Señor, dame mucho más para hacer un canal más grande de bendición. Y sé que me estás probando en lo poco para dármelo mucho. Señor, hoy te pido que esta casa, Padre, sea un canal de bendición grande y que esté dispuesta a oír tu voz, pero que esté dispuesta a ir y hacer lo que tú nos mandes. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias esta noche, Padre, por tu inmenso amor y tu inmensa bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recompensa viene para aquel que le obedece. Leí algo esta mañana en el tiempo con Dios. La obediencia y el fruto de la lealtad hacia Dios no se alcanzan con el esfuerzo, sino que nace en nuestro interior cuando Jesús tiene el trono de nuestro corazón. La obediencia y el fruto de la lealtad no es algo natural, nace desde el corazón cuando Jesús tiene el trono de nuestro corazón y es el número uno. Que Dios bendiga tu vida esta noche. Y cada miércoles que predicamos, los invito a que ustedes hagan una siembra en línea. Y muchas veces, no, casi siempre, cuando pregunto si obedecieron los hermanos, la respuesta es no. Casi nadie sembró, muy poquitos. Y hay días en donde nadie lo hace. Y no es parte únicamente de un programa
sino que es parte de la bendición que Dios quiere dejar sobre nosotros. Agradecemos a todos aquellos que tienen ese corazón generoso, pero hoy quiero invitarte a que hagas una siembra en esta casa con tus diezmos, tus ofrendas. Hoy mismo lo puedes hacer en línea. No esperes. Si tienes la capacidad de hacerlo en línea, hazlo hoy. Si tú ya recibiste un salario a fin de mes, este es el tiempo. Recibiste la otra parte de tu aguinaldo, esta es la hora para venir y honrar a Dios. Honremos a Dios con todos nuestros diezmos. Hagamos una transferencia todos esta noche. Sembremos una ofrenda. Me maravilla que hoy también leí cuando Jesús vio a la viuda. Dijo, ella no, todos aquellos dieron lo que les sobra, pero ella dio de corazón y aún su sustento. Hoy bendigo las ofrendas. Sé que hoy cambia un ambiente y la atmósfera espiritual para aquel que obedece. Te pido, Padre, que bendigas esas ofrendas, Señor, y que el bien tuyo, Señor, sea sobre cada vida. Prospéralas, bendícelas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que nadie, Señor, le falte nada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le recordamos nuestros dos poderosos servicios del día domingo, 9 y 11 de la mañana. Ven con un invitado, con un amigo, con la familia. Trae tu familia, porque algo grande hará el Espíritu Santo con nosotros. Hoy siento en mi espíritu que va a haber un derramamiento de gloria el domingo. Así que ánimo, Dios está con nosotros, y si Dios lo permite, nos vemos el domingo y disfrutaremos de su gloria en el nombre de Jesús. Bendiciones y buena noche.